Ay, mamá, provecho. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a preparar la mejor o la favorita botana de aquí de la casa, de su casa, que es nada más y nada menos. El artista protagónico es nuestras patitas, patitas de pollo. Me encanta, saben riquísimas. Ya sé que están asquerosas, que se ven hasta espantosas, que la textura, unos dicen, no, yo ni siquiera me atrevo a tocarlas. Miren. Otros dicen que parece que es panitos de viejito o I don't know, porque están arrugaditos o la textura o cómo se ven. Sí, tengo amigas que dicen, no las pueden ni ver. Amigas dicen, no, hasta se cierran los ojos. No, qué asco. ¿Cómo puedes comer? Eso está todo gelatinoso, baboso. Pero eso, lo que está gelatinoso, son los grandes beneficios que nos proporciona el comer patas de pollo. Es el mejor colágeno que podemos consumir. Que las mentadas cremas, que carísimas. Yo no gasto mi dinero en eso. Yo nada más consumo, miren, patitas de pollo. Aquí obtengo todo mi colágeno. Y como les digo, muchos beneficios. Nos ayuda a fortalecer el cuerpo. Nos ayuda a acelerar el metabolismo. Nos ayuda a nuestro sistema digestivo, a nuestro sistema inmune. Y a rejuvenecer, porque tiene grandes cantidades de colágeno. Eso no está tan feo, ¿verdad? Atrévanse. Quédense conmigo. Les voy a enseñar cómo las preparo. Una de las tantas maneras de las cuales yo las preparo, ¿eh? Y esta es la botana favorita de aquí de la casa. Que palomitas, que me dicen mis hijos, mami, ¿no tienes unas patitas ahí? Nos quedó como hambre. Y ahí todos, ahí estamos viendo la televisión y comiendo la patita. Riquísima, ¿verdad? Aquí tengo libra y media. Entonces lo que vamos a hacer, estas ya están cortadas. A veces trae, ahora sí que la patita toda completa, toda entera. Estas ya vienen partidas por la mitad. Traen las uñas. Una cosa de la cual yo me aseguro es que las reviso. Las pueden ver limpias, pero a veces no están completamente limpias. Esta le quitamos las uñas, se la cortamos. Porque no queremos comer las uñas. Esta nada más trae 4. Ya que le cortamos las uñas, las abrimos. Miren. Como esta se pueden dar cuenta, ya ven, las patitas traen como un pellejo, que cuando se ponen en agua caliente se le quita ese pellejito porque pues ese no se come. Pero si se dan cuenta, le quedó todavía residuos. Lo que hacemos nosotros es que se la terminamos de limpiar completamente. Yo uso el cuchillo y miren, se lo quitamos. Esta es parte de ese pellejito que no se come. Es lo que tenemos que asegurarnos que la abra para que se aseguren que queden bien limpiecitas. Miren así, limpiecita, limpiecita. Pero vamos primero con las uñas. Yo hasta disfruto limpiándolas. Es que crecí comiendo patas de pollo. Creo que cuando, por lo menos en mi pueblo, en vez de darnos la mamila, creo que nos daban patas de pollo. Porque de verdad es súper común ver a los niños con una patita de pollo ahí. Es como, I don't know, así crecí yo, comiendo patas de pollo. Si la consumimos por lo menos
3 veces por mes, todavía es mejor. Especialmente, bueno, yo que ya para mi edad, no hombre, pues yo la procuro más por el colágeno. El colágeno, dijo. Me acuerdo que cuando mis niñas estaban chicas, yo vivía en un área donde no tan fácil encontraba las patitas. Y mi suegra, cada que me iba a visitar, siempre me llevaba las charolitas de patitas porque sabía que a las niñas les encanta. Y ella me llegaba, y sus nietas felices, porque le llevaba a su abuelita patitas. So ya las tengo limpias. Ahorita la vamos a ir a lavar y las vamos a guisar. Pero estos son los ingredientes que vamos a usar. Vamos a usar cebolla blanca, tomates, chile de árbol, hoja de laurel, ajo fresco y sal. Son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a lavar nuestras patitas. Vamos a lavar las patitas. Quedaron ya bien limpias. Nos aseguramos ahora de lavarlas bien. Vámonos para ponerlas a cocer. Le ponemos agua. Ponemos una hoja de laurel, un diente de ajo y un pedazo de cebolla. Cuando mando a mis hijas por el súper y le digo que me traigan unas charolitas de patitas, no quieren porque les da vergüenza. Dicen, mam, no, por favor, porque nos da vergüenza que nos vean agarrando, ¿verdad?, la charolita de las patitas. Y le digo, ¿vergüenza? Le digo, no, hombre, ¿cuál vergüenza? Le digo, ya ni yo, que cuando estaba joven y bella, mi mamá nos matábamos el pollo y le quitábamos las patas. Yo se las quitaba, yo alineaba el pollo y yo le quitaba las patas. Y a estas niñas les da vergüenza ir nada más a comprarlos, lo que es la nueva generación. Pero bueno, les encanta comerlas, pero no quieren ir a comprarlas. Vamos a esperar que se cosan por 20 minutos y ahorita regresamos para guisarlas. Vamos a empezar a cortar los ingredientes que vamos a usar para las patitas de pollo. Vamos a usar tomate. Vamos a usar 2 tomates. Vamos a usar 2 dientes de ajo. Vamos a usar un pedazo de cebolla blanca. Más o menos así. Es lo que vamos a necesitar. Y el chile de árbol. Como 15 chiles de árbol. Este ya es cuestión de ustedes, mi gente. ¿Qué tan picoso comen? ¿Qué tan picoso les gusta? A mí me gustan picoso, ya me conoce. Por eso le voy a echar todos estos chiles. Pero si a ustedes no les gustan tan picoso, echen en unos cuantitos nada más. Como quiera, va a tener el mismo sabor. Voy a poner un poquito de agua, lo licuamos para incorporárselo a nuestras patitas. Así le vamos a retirar la hoja de laurel. Incorporamos nuestra salsa. Déjenme ponerle la sal. Déjenme probarlo, a ver qué tal quedó de sal. Perfecto. Picoso. Lo dejamos cociendo por 20 minutos más. Ahorita venimos y lo checamos para ver si ya están suavecitas y empezarlas a probar. Ya no puedo esperar. Vamos a checarla porque ya pasaron los 20 minutos.
Huele riquísimo. Y ya están listas. Las patitas ya salieron. Vamos a probarlas. ¿Por dónde empiezo? Aparte están calientes, ¿eh? ¿Cuál? Esta. Miren. Está caliente. Miren, están suavecitas. Gelatinosas. Que ese es el colágeno del que les hablaba, lo que nos proporciona. Toda esta lo gelatinoso que se siente y que ahorita vamos a probar es puro colágeno. Suavecita, pegajosa, gelatinosa, pero tiene mucho sabor, está rica. Ay, mamá, está picosa, pero está rica. ¿Cuál dedo nos comemos? De Tin Marín de 2 pingüe. Este vamos a comernos este dedita. Super good. Really good. Le digo que aparte de que está rica, todos los beneficios que nos proporciona. Los beneficios que nos proporciona de unos cuantos que yo les he mencionado, es cantidad. Yo nada más les mencioné unos como ejemplos, que el colágeno que nos ayuda para evitar las arrugas, para nuestro sistema digestivo, nos ayuda a fortalecer el cuerpo, a nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune, solo por mencionarles algunos de los tantos beneficios que nos provee el comer las patitas de pollo. Ojalá que les haya gustado mi video, mi receta. Como siempre, es un gusto de compartir aquí con ustedes. No se los olvide like and subscribe, compartirlo, suscribirse y gracias como siempre por acompañarme aquí en mi cocina, que es su cocina, y yo me voy a seguir comiendo mis patitas. A ver cuál dedo, ándale, este dedo. Delicioso.